Bueno, muy buenas noches. A continuación, con mi compañero Andrés David Orozco, mi compañera Juliana Henao y mi otra compañera Isabel Hurtado, le vamos a explicar sobre la tuberculosis. Bueno, le vamos a dar una pequeña introducción antes de entrar en materia. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una infección crónica progresiva por microbacterias producida específicamente por bacilos de Koch. La tuberculosis es una enfermedad sistémica que afecta a mayor frecuencia a los pulmones y se divide en dos partes, la extrapulmonar y la pulmonar normal. La tuberculosis, además, pulmonar es la forma más frecuente y la única forma de tuberculosis que puede ser contagiosa. Bueno, en la distribución temporal de la tuberculosis tenemos esta gráfica que es de 2010 hasta el 2021, que trata sobre la incidencia de la tuberculosis del 2021, que era del 26,53 por 100.000 habitantes. En el periodo 2017 a 2019 presentaban la tendencia al aumento y la variación entre 2019, que era del 27,69 por 100.000 habitantes. Y en el 2021 refleja una disminución del 4%, como podemos ver en la gráfica. Al comparar el comportamiento de la tendencia de la tasa de tuberculosis pulmonar, esta pulmonar, se observa una variación similar, con incremento leve en el 2021, pero inferior al 2019. Bueno, en esta gráfica podemos evidenciar que en el 2021 el sexo masculino tiene mayor riesgo de enfermedad, una tasa de ocurrencia de 39 por 100 habitantes hombres, y la variación de la tasa de mujeres durante el 2021, que era el 18,43 por 100.000 mujeres. Con respecto al 2019, era de 21,75 por 100.000 mujeres, y eso nos permitió identificar una disminución de la tendencia en la distribución por grupos de edad. El mayor riesgo de casos se presentó en el grupo etario entre 25 a 34 años de edad, seguido de los mayores de 65 años por esta patología. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar del modelo de Liv y Clark, especialmente de la tuberculosis. El agente de la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis y el huésped es el ser humano. La tuberculosis es una enfermedad que está en el ambiente, es un virus que está en el ambiente, como entornos cerrados y con aglomeración, superficies contaminadas, como mesas, perillas de puertas, sí, etc. Como horizonte clínico tenemos defecto o daño, signos y síntomas, cambios tisulares, periodo de latencia y periodo de latencia. En el defecto o daño, la tuberculosis daña la fibrosis pulmonar, el daño renal, deterioro neurológico, deformidades óseas y complicaciones cardíacas. En los signos y síntomas tenemos la tos, dolor en el pecho, fatiga, pérdida de peso, fiebre, escalofríos, debilidad y pérdida de apetito. En los cambios tisulares está la fibrosis, la inflamación, la formación de granulomas, etc. En el periodo de latencia, pues este periodo, desde la exposición inicial a la bacteria hasta que aparecen los síntomas, es importante saber que no todas las personas infectadas por la bacteria desarrollan la enfermedad. Tenemos dos periodos.
el prepatogénico y el patogénico. En el prepatogénico tenemos factores de riesgo y condiciones que favorecen a la aparición de enfermedades. En los factores de riesgo tenemos la exposición al bacilo de la tuberculosis, la inmunidad debilitada y la edad. En las condiciones tenemos el contacto cercano con personas infectadas, mala ventilación, exposición prolongada y falta de atención médica. En el patogénico tenemos 3, que son la infección primaria, la tuberculosis latente y la tuberculosis activa. En la infección primaria, pues esta etapa después de la exposición inicial al Mycobacterium tuberculosis, pueden no haber síntomas o solo síntomas leves. Y en la tuberculosis latente, aquí la bacteria Mycobacterium tuberculosis está presente en el cuerpo, pero el sistema inmunológico ha controlado la infección y no hay síntomas evidentes de la enfermedad. En la tuberculosis activa, pues si la tuberculosis latente no se trata adecuadamente o si el sistema inmunológico se debilita, la enfermedad puede progresar a tuberculosis activa. Tenemos 3 niveles de prevención: la prevención primaria, secundaria y terciaria. En la primaria debemos tomar medidas para prevenir la enfermedad, como la identificación y tratamientos tempranos de personas infectadas. En la secundaria, ella se centra en identificar y tratar a las personas con pruebas de detención, tratamiento de la tuberculosis latente, seguimiento y monitoreo, educación y concientización, identificación y tratamiento de personas con factores de riesgo. Y en la última, que es la terciaria, ella se centra en reducir las complicaciones como tratamiento adecuado y completo, apoyo y cuidado, etc. Siguiente. Nietzsche, el micrófono. Bueno, aquí tenemos la epidemiología, que alrededor de 2 millones de personas cada año hay casos nuevos. Mueren 2 millones por año y tenemos varios factores de riesgo. El primero es contacto directos con personas infectadas. El segundo, infección por VIH. A los niños menores de 5 años, esta enfermedad es muy letal. Y otras enfermedades de nutrición, alcoholismo, drogas parentales. Y al personal de salud, que son las personas que están ahí en la prevención de esa enfermedad. Bueno, de la exposición e infección. Tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad se transmite por vía inhalatoria y tenemos varios factores exógenos. El primero, la duración e intimidad, la concentración de bacilos, el ambiente, y en los factores endógenos tenemos defensas innatas inmunológicas y no inmunológicas, eficacia funcional de la inmunidad celular. Siguiente. La causa epidemiológica de la tuberculosis es la infección por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que se transmite principalmente a través del aire cuando una persona afectada tose, estornuda o habla. Y pues se produce también cuando alguien más inhala sus bacterias. ¿Ya? El agente causal es, como anteriormente lo dije, Mycobacterium tuberculosis, que presentan unas características tales como una pared celular gruesa, la cual contribuye a su resistencia y a su capacidad para sobrevivir en condiciones adversas. Este crecimiento lento, el Mycobacterium tuberculosis tiene un tiempo de generación relativamente largo, lo que significa que el crecimiento de la bacteria en el cultivo puede llevar semanas, ¿sí? Un factor importante también es la intracelularidad, que es que la bacteria puede sobrevivir y replicarse dentro de los macrófagos, lo que contribuye a su capacidad para evadir la respuesta inmune del huésped. ¿Ya? Hablando de la clasificación, pues hay un complejo que se llama el complejo Mycobacterium tuberculosis, y este complejo incluye al Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis, Mycobacterium micoti,
Canetti y todas estas especies son patógenas para los seres humanos y comparten una estrecha relación genética. Algunos de sus signos y síntomas bien vendría siendo la infección primaria, que en la mayoría de sus casos genera una reacción asintomática, pero cuando aparecen los síntomas, pues suelen ser inespecíficos, los cuales incluyen fiebre leve, fatiga y sin tos prominente, ¿ya? En la tuberculosis pulmonar activa, incluso en la moderada o en la grave, los pacientes no presentan síntomas, sino pues no sentirse bien, como un malestar general, junto con anorexia, cansancio, como anteriormente lo dije, pérdida de peso, que aparecen gradualmente a lo largo de de varias semanas o pueden aparecer síntomas más específicos como la tos. La tos es muy frecuente. Bueno, dame la siguiente. Ok, el método de transmisión del Microbacterium tuberculosis, como anteriormente lo dije, es exclusivamente por la inhalación de microgotas o de partículas a través del aire, ¿sí? Eh, Se dispersan sobre todo a través de la tos, como lo dije, el canto y otras maniobras respiratorias realizadas con esfuerzo, pero esto aplica solamente para personas con tuberculosis pulmonar. Algo importante para resaltar es que estas pueden permanecer suspendidas, estos bacilos o estas sustancias bacterianas pueden permanecer suspendidas en el aire aproximadamente 72 horas. Bueno, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico. Como diagnóstico tenemos es los siguientes, como primero es la radiografía de tórax, como segundo es la tinción ácido alcohol resistente, que se trata de una técnica de laboratorio que se utiliza para identificar bacterias con paredes celulares especiales llamadas ácido alcohol resistente. También tenemos la prueba cutánea de tuberculina, más conocida como la PCT, o prueba de liberación de interferón gamma, que ambas pruebas son utilizadas para determinar si una persona ha estado expuesta a la bacteria que causa la tuberculosis. Otra prueba es la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, conocida como la NAAT, que es una prueba molecular que se utiliza para detectar la presencia de material genético de un patógeno específico, como la bacteria que causa la tuberculosis. Siguiente. Bueno, como prevención tenemos la vacuna BCG en niños menores de 5 años, evitar el contacto con personas infectadas, el lavado correcto de manos, medidas sanitarias adecuadas, ventilación adecuada de espacios, mantener la casa ventilada para que tengas un ambiente saludable, alimentarse bien para estar sano y fuerte y por último que al toser y estornudar hay que cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo. Siguiente. Y ya para finalizar, las conclusiones que tenemos sobre esta exposición es, primero, la eliminación de esta enfermedad es muy poco probable, sin embargo, la enfermedad se puede controlar con una combinación de, primero, la vigilancia activa, segundo, las intervenciones profilácticas y terapéuticas, tercero, el seguimiento cuidadoso de los casos. Como segunda conclusión, tenemos que la tuberculosis sigue siendo una enfermedad prevalente a nivel mundial con millones de casos nuevos y muertes cada año. Y tercero, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, contagiosa y tratable y potencialmente prevenible. Es una infección oportunista de frecuente asociación del VIH que eleva la mortalidad por el retraso en el diagnóstico, el tratamiento y las dificultades con la adherencia terapéutica.
Esa ha sido nuestra presentación. Espero haya quedado totalmente claro ese tema tan importante y que podamos tener una buena prevención de esta enfermedad. Muchas gracias por prestarnos Muchas atención. gracias.